el Espíritu, ser quien nos hable, Señor, en el nombre de Jesús. Te entregamos este tiempo, Señor. Gracias. Amén. 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 Gracias, Ari. Para continuar, les voy a compartir para que cantemos todos un tiempito de alabanza para cantar juntos al Señor. Que les comparto, guárdenme un momento, ténganme paciencia. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, los invitamos a unirse a este tiempo de alabanza para que todos estemos cantando al Señor de sus maravillas, de su amor, expresando nuestro agradecimiento hacia Él, porque Él es el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Así que aquí es que los invitamos a que vengan y se sumen a este tiempo de alabanza para su gloria. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Es hora de adorar.
fuiste y venciste, Señor. Y por vos, Señor, somos victoriosos. Tú nos das la victoria que conseguiste allí en la cruz, Señor. Somos más que vencedores por medio de vos, Señor.
pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Declaramos tu majestad, proclamamos que tu nombre sea exaltado. Tú eres Rey, magnífico Señor, victorioso, y mostraste tu poder en mí. Declaramos tu majestad, proclamamos que tu nombre sea exaltado. Tú eres Rey, magnífico Señor, victorioso, y mostraste tu poder en mí. Proclamaré, mi Dios es grande, exaltaré tu nombre santo y te daré la gloria y honra. Yo te adoro y me postro ante ti. Proclamaré, mi Dios es grande, exaltaré tu nombre santo y te daré la gloria y honra. Yo te adoro y me postro ante ti. Declaramos tu majestad, proclamamos que tu nombre sea exaltado. Tú eres Rey, magnífico Señor, victorioso, y mostraste tu poder en mí. Proclamaré, mi Dios es grande, exaltaré tu nombre santo y te daré la gloria y honra. Yo te adoro y me postro ante ti. Proclamaré, mi Dios es grande, exaltaré tu nombre santo y te daré la gloria y honra. Yo te adoro y me postro ante ti. Yo te adoro y me postro ante ti. Yo te adoro y me postro ante ti. Amén, amén, amén. Bueno, voy a entonces a cederle el tiempo a Pablo. Pablo, lo que el Espíritu te marque, ahí puedes continuar
Muy bien, gracias Germán. Lindo tiempo de adorar al Señor. La iglesia se va edificando como un templo santo para morada de Dios en el Espíritu. Así que con nuestra adoración, con nuestras alabanzas, con nuestro agradecimiento, con nuestro reconocimiento al Señor, eso se va haciendo una realidad entre nosotros. Bueno, vamos a la palabra y quería arrancar con un texto muy conocido de nosotros, a ver si me ayudan. Antes aprendíamos versículos de memoria, no sé si mantenemos esa buena habitualidad, esa buena costumbre, pero nos hace bien tener la palabra del Señor presente. Y dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura Nueva es. criatura Las es. cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. muy bien, muchas gracias. Ahora voy a compartirles algo que tengo en mi corazón con respecto a este versículo. Y es que ese versículo 17 no se entiende del todo, no se entiende en forma completa si no le agregamos el 18 y después todo el contexto, pero permítanme leerle juntos el verso 17 y el 18. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Me voy a anticipar un poquitito, pero creo muy firmemente que el ser nueva criatura tiene mucho que ver para ejercer el ministerio de la reconciliación. No es solo para decir, uy, fui hecho de nuevo, las cosas viejas pasaron, me quedo a mitad de camino, sino digo que esto lo hizo el Señor y que Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio este bendito ministerio. Bueno, dicho esto, vamos a leer un poquito más ampliamente este texto. 2 Corintios capítulo 5, desde el verso 13, vamos a leer, hasta el primer versículo del capítulo siguiente, del capítulo 6. Y dice así: 2 Corintios, capítulo 5, verso 13, hasta capítulo 6, verso 1. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Esto le escribe Pablo a los Corintios. Y le habla en plural porque Pablo, si ustedes ven al principio de la carta, escribe esta carta en compañía de Tito a toda la iglesia que está en Corinto. Así que Pablo le dice, mirá, si Tito y yo estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, si es razonable lo que estamos haciendo, es en beneficio de ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante
a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, esto es Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también para que no recibáis en vano la gracia de Dios. Muy bien. Así que vamos a hacer alguna reflexión respecto a todo este escrito tan importante de Pablo. Y se ve en Pablo una vocación, ¿no? un impulso, algo que le nace de adentro y que le lleva a decir, mira, yo proclamo el Evangelio. Puede ser que parezca un loco, y si estoy loco para Dios. Pero también al proclamar el Evangelio es para bien de ustedes. Así que si estoy cuerdo, si estoy sensato en lo que estoy haciendo, es también por su bien, ¿no? Y una vocación es ese impulso interior que tiene una persona para adoptar una forma de vida, asumir una vocación a veces parece muy sensato, ¿no? Y a veces parece una locura. ¿Cuántas veces, bueno, quiero ser médico, qué bien, quiero ser pastelero, qué bien, quiero escalar montañas, qué locura, quiero cruzar el océano en un barquito, qué locura. Y así es con Cristo, quiero servir a Cristo, qué locura, o qué bien. Pero si es locura, lo es para el Señor, es la vocación que se ha despertado en nuestro corazón y a la cual seguimos. Recuerdo cuando el Señor les dice, amarás al Señor de todo tu corazón, con pasión, con entrega, sin medida, en el primer lugar, porque hay una pasión allí en nuestro interior. Y sigue diciendo Pablo allí, ¿no? Esta expresión tan especial cuando dice que el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos pone en una obligación. El amor de Cristo nos impulsa a algo que no haríamos únicamente por nuestros propios deseos de estar bien, sino que lo hacemos porque algo tan maravilloso hizo Cristo por mí que yo no puedo menos que entregarme como Él se entregó. Así que el amor de Cristo, dice allí, nos constriñe, nos impulsa, nos pone en la obligación al pensar que Él murió por todos y con Él todos morimos. Y si Él murió por todos y si Él murió por mí, es para que ahora yo ya no viva más para mí mismo, no viva más egoístamente, no vivamos más indiferentes los unos de los otros, sino que los que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Esta es nuestra vocación, vivir para Cristo. Entendernos muertos en este sentido, con Él y renacidos a una vida nueva, donde
nuestra vocación fundamentalmente es vivir por Cristo. Es adorarlo, es alabar su nombre, es hacer su voluntad, es conducir nuestras vidas en los mandamientos del Señor, es vivir por el Evangelio, es predicar, evangelizar, alabar, servir a los hermanos. Será una locura, pero Cristo murió por mí y ahora yo creo que morí a mi vida vieja y a mis proyectos de ingeniero, de músico y de un montón de otras cosas para renacer y servir al Señor. ¿Es así? Amén. Preguntémonos en nuestro corazón, ¿nuestra vocación es Cristo? Amén. Saber que Él murió y resucitó por mí, ¿me impulsa a servirlo? ¿A vivir como Él vivió? ¿A enseñar lo que Él enseñó? ¿A predicar, a evangelizar, a discipular, a servir, a compartir, a abrirme a mis hermanos, a no tener una vida egoísta y encerrada en mi casa, en mi deporte, en mis libros, en mi música y abstraerme de lo que pasa en los demás? ¿O estoy sensible a lo que le pasa a los demás y los acompaño y los abrazo y me hago amigo y sirvo y los llamo por teléfono y los ayudo y va de vuelta porque a veces hacen eso los demás también conmigo? Pero es interesante la expresión del verso 15 y me la digo y te la digo: Cristo murió para que no vivas más para vos mismo. Volví a leerlo después, en tu soledad, con tranquilidad, y ponete delante del Señor, a ver qué te dice Él con respecto a esto. El verso 16 es una consecuencia. Si yo morí con Cristo y ahora resucité con Él, si yo no vivo más para mí mismo, sino vivo para Él, voy a tener una mirada diferente hacia los demás y hacia el Señor. Esto es lo que dice el verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Qué es conocer según la carne? Y es conocer según la vida vieja. ¿La vida vieja de quién? Mía y de Él. Si yo dijera, permítame, Ariel, que nos conocemos hace muchos años y que no se va a ofender de nada que yo pueda decir, si yo dijera, no, Ariel, Ariel es aburrido, porque cuando yo lo conocí sin Cristo era aburrido, ahora no es más aburrido. O si yo dijera, no sé, Silvita, no, Silvia, vive lejos, ¿qué comunión voy a poder tener con ella? Estoy conociendo a los demás según la carne, porque cuando yo digo, este es aburrido, aquella vive lejos, estoy pensando en la carne. Y la palabra me dice, a nadie, si alguna vez conocimos a los demás en la carne, ahora ya no los conocemos así. Entonces yo digo, ahora yo tengo que renovar mi pensamiento y mi espíritu para tener otra mirada de Ariel y ver en Ariel y en Silvia lo que Dios hizo. Ver en Ariel y en Silvia la nueva criatura. Entonces veo ahora en Ariel un muchacho lleno de proyectos y lleno del espíritu. Y veo en Silvia una persona que, a pesar de estar lejos físicamente, se comunica y ministra y bendice y da la palabra. Y me dice ahí, Pablo, que si aún a Cristo conocí según la carne, porque puedo conocer a Cristo según la carne y verlo como
como un profeta muy bueno, que me inspira, que me gusta, pero yo tengo que verlo como el que murió, como el transformador de mi vida, como el que va a venir a buscarme. No puedo mirar a Cristo románticamente, sentimentalmente. Pongo una estampita ahí en la pared y cada tanto lo miro y digo, ay, mi buen Jesús. Tengo que encontrarme con Cristo, abrirme el corazón y conocerlo, no según la carne, sino según el Espíritu. Así que fíjense cómo va creciendo este texto de Pablo que nos va diciendo, tenemos una vocación de servir al Señor, aquel que murió y resucitó por mí. Y en esa vocación me voy a encontrar con las personas, pero tanto desde mi concepto como desde mi valoración, tengo que ver a esas personas no en la carne, sino en el espíritu. Tengo que mirarlas no según mis prejuicios, sino según la obra de Dios en ellos. Y aún a Cristo mismo lo tengo que ver, no según mi romanticismo y mi emocionalidad, sino según la revelación del Espíritu que me permite entrar con Él en un estrecho vínculo, aprender, ser transformado, ser ministrado y brotar y alimentar en mí la esperanza del encuentro. En todo este contexto, introducción, ahora viene esta palabra. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Al leer esto con tamaña introducción, yo me pregunto, cuando Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿a quién se refiere? ¿Quién es alguno? Porque uno podría pensar que soy yo, ¿no? En general, cuando se habla de este versículo, uno se lo aplica a sí mismo. Y se lo aplica a sí mismo para sentirse bien del cambio que tuvo, de lo mal que vivía antes y lo bien que vivía ahora, gracias al Señor. Y no lo voy a negar que en parte es así. Pero también este verso me habla de que los demás, mis hermanos, también son nueva criatura. Yo tengo que ver en Alejandro, en Emi, en Norma, en Silvia, en Cecilia, una nueva criatura, porque todos ellos están en Cristo, y si están en Cristo, son nueva criatura. Y tengo que ver a cada uno de mis hermanos y hermanos como que las cosas viejas pasaron. Entonces tengo que tener una relación de comunión en el espíritu, porque si yo estoy renovado y ellos están renovados, no ha de haber entre nosotros peleas, discusiones, chismes, desprecio, apatía, sino que tiene que haber entre nosotros abrazo, amor, saludo, interés. Si se puede, visita, llamado telefónico, servicio, encuentro. Porque si bien yo soy nueva criatura, cada uno de ellos también es nueva criatura. Así que yo invito a mis hermanos a ampliar la mirada de este versículo, de poner la mirada en el otro, de entender, apreciar, valorar que el otro es una nueva criatura. Recuerden lo que leímos al principio. Para los que viven, ya no vivan para sí mismos. Entonces creo que es un poco egoísta aplicar este versículo solo a mí mismo, sino que tengo que mirar de una manera nueva a Cristo y a mis hermanos. Ahora, el verso 18 es concluyente y fundamental, porque dice, todo esto proviene
de Dios. La vocación, la entrega al Señor, el no vivir para mí sino para Él, en entender que tengo que mirar a las personas y aun a Cristo de manera renovada, y el saber que somos todos hechos una nueva creación en Cristo, tanto los demás como yo como los demás, nos pone a las puertas de un ministerio que se llama Ministerio de la Reconciliación. Vuelvo a leer el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio es servicio. Reconciliar es volver a ser amigos los que están enemistados. Así que tenemos un trabajo ahí. Si somos nueva criatura, tenemos un servicio de parte del Señor, que es el de reconciliar a las personas. Y permítanme otra vez una pequeña digresión sobre esto del ministerio. Hoy en día los creyentes del siglo XXI tenemos mucha imaginación para llamar ministerio a cualquier cosa que intentemos hacer en la casa del Señor. Tenemos ministerio de música, ministerio de arte, ministerio de niños, ministerio de ancianos, ministerio de enfermos, ministerio de liberación, ministerio... Y gloria a Dios por todos los ministerios. Pero me parece que a veces a las personas en nuestra humanidad se nos mezcla el concepto de ministerio con el concepto de vocación. ¿Qué es la vocación? Es lo que surge de mí mismo, de mi inclinación, de mi interés. Entonces yo me puedo poner como maestro de escuela dominical, o me puedo poner a barrer el piso, o me puedo poner a visitar enfermos, porque es mi interés, es mi inclinación, es mi vocación de servicio, y está bien que lo haga, no es que esté mal. Pero ministerio es servicio. Y el servicio surge de la necesidad. ¿Recuerdan cuando se eligieran los diáconos? Los diáconos no fueron elegidos porque estaban llenos del Espíritu Santo, aunque estaban llenos del Espíritu Santo. Fueron elegidos porque había una necesidad de atender adecuadamente a las viudas. Entonces, vocación va con inclinación, ministerio va con necesidad. Es bueno dar curso a nuestra vocación en la casa del Señor, nuestro don, nuestra inquietud, nuestra gracia, pero también es necesario responder a lo que es ministerio, a lo que es servicio, a donde hay una necesidad. Y en este texto, si bien partimos de una vocación, que es la de servir al Señor porque Él murió por mí, llegamos a un ministerio de reconciliación que es una necesidad, es un servicio por necesidad. No porque vos lo sientas o no lo sientas, no porque sea tu inclinación o no, sino porque las personas necesitan reconciliarse con Dios a causa de su pecado. Porque el matrimonio necesita reconciliar esposo y esposo si están a los tirones. Porque la familia necesita reconciliar padres e hijos si uno se enojó con el otro. Porque la hermandad necesita reconciliar a los hermanos si hay algo en el corazón unos contra otros. Así que, hermanos míos, somos nueva criatura, no para ejercer una vocación, sino para ejercer un ministerio. No tanto de acuerdo a nuestra inclinación,
que debe funcionar, sino más bien para cubrir una necesidad presente en la hermandad. Vamos a continuar la lectura, porque acá Pablo explica un poco más de qué trata este ministerio de la reconciliación. Y lo explica a partir del verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y acá nos está dando una pista, un ejemplo. ¿Cómo se ejerce el ministerio de la reconciliación? Y se ejerce aproximando posiciones, ejerciendo perdón, no parado sobre el pecado del otro o del mío propio, sino en el nombre del Señor. Entonces dice el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios te nombra embajador. Un embajador en un país ajeno es la más alta autoridad con el respaldo de un gobierno soberano. Así que si somos embajadores en nombre de Cristo para este ministerio, tenemos la autoridad y el respaldo de lo alto para ejercerlo y para decir en el nombre de Cristo, reconciliate por favor con Dios. A tal punto es importante esto que el apóstol dice, es como si Dios mismo rogase por nosotros. Somos la boca de Dios al ejercer el ministerio de la reconciliación. Somos ministros del cielo. Y dice allí el verso 21, dando importancia, dando envergadura, señalando qué valor que tiene esto. Al que no conoció pecado, esto es a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios, entiéndase, para que fuésemos reconciliados en Él. Finalmente dice el verso 1 del capítulo 6, así pues nosotros, como colaboradores suyos, Pablo y Tito, les exhortamos a ustedes, corintios, también, que no reciban en vano la gracia de Dios. La palabra vano significa vacío. A veces el hueco de la ventana se le llama vano de la ventana porque no hay nada ahí. Y Pablo dice, no reciban en vano, que no caiga en saco roto, que no sea para nada, que no tengamos un ministerio de reconciliación y lo ignoremos y no lo ejerzamos. O peor todavía, estemos peleados y seamos contrarios al ministerio de la reconciliación. Ustedes saben cuánto circulan por ahí el rencor, las mentiras, los enojos, la desconfianza, la falta de diálogo transparente y constructivo, los insultos, los desprecios, la falta de perdón. En muchas personas. Lo vemos a veces en nuestros compañeros, en nuestros vecinos, en algún familiar. Pero ¿cuánto entristece el corazón de Dios y al Espíritu de Dios cuando estas cosas suceden en el ámbito de la hermandad?
Y la palabra nos dice, servimos a Cristo de todo corazón porque Él murió por nosotros. La forma que tenemos que mirar a las personas y a nosotros mismos y aún a Cristo no es según la carne, sino según el Espíritu, considerando que somos todos una nueva creación y que Dios, al hacer de nosotros una nueva creación, nos ha dado un precioso ministerio que es el de reconciliar. No haciendo hincapié en el pecado de las personas, pero sí como hablando con autoridad de parte de Dios. Así que yo quiero animarte y animarme a tomar este ministerio, el ministerio de la reconciliación. La palabra dice que hay diversidad de ministerios y, como dije antes, somos muy imaginativos para llamar ministerio a muchas vocaciones y a muchos servicios, pero no son muchos los que en la palabra se mencionan con nombre y apellido, como este, ministerio de la reconciliación. Si lo tomamos, no nos vamos a equivocar, porque si la palabra dice que es un ministerio, lo es. Y el ministerio requiere disposición de un corazón nuevo que quiere servir. Así que lo primero que tenemos que hacer es una reflexión. Como decía, como me enseñaron a mí de chico en la querida Iglesia Católica, un examen de conciencia, un ponerme frente al espejo, un decirme cómo está mi pensamiento y mi corazón, con mi esposo, con mi esposa, con mi padre, con mi hijo, con mi hermano, con mi sobrino, con mi nieto. Porque primero tengo que estar yo reconciliado para poder guiar a otro en la reconciliación. Y cuando estés seguro de estar reconciliado, en paz, la paz es el fruto de la reconciliación, con Dios y con el mundo, ahí salimos a ministrar reconciliación. Oramos primero, buscamos la dirección de Dios, la dirección del Espíritu, y cuando haga falta en un discípulo, en un hermano, a veces aún en el mundo hace falta poner una palabra de paz, una respuesta amable que calme la ira. Me ha sucedido en el trabajo o en el vecindario tener que ministrar reconciliación, a veces con Dios, pero a veces entre las personas. Y recordemos ese proverbio, ¿no? La respuesta amable calma la ira. Y te dejo finalmente una de las bienaventuranzas del Señor para que también la guardes en tu corazón. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Así que, hermano querido, hermana querida, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 6:1. Nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dios te bendiga. Vamos a orar
vamos a pedirle al Señor que encarne su palabra en nosotros, que renueve nuestra mente, nuestro corazón, que entendamos este ministerio y podamos ejercerlo cada vez que el Espíritu Santo nos ponga en situación y haga falta, con la comprensión de que lo hacemos de parte del Señor para establecer siempre la paz. Amén. Señor, te damos gracias. Todo esto no es un invento nuestro. Todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de ti. El motor es la muerte y la resurrección de Cristo, para que también nosotros, una vez reconciliados, podamos ser colaboradores tuyos, Señor, de esta manera tan bendita, tan preciosa y tan acorde a tus propósitos y a tu voluntad. Señor, permítenos establecer paz en nuestros corazones primeramente, quitar de nosotros toda raíz de amargura, renunciar a toda falta de perdón. De repente no nos damos cuenta, alguien nos dijo algo que no nos gustó, o nos enteramos de algo que nos hicieron o que dijeron de nosotros, y echó raíz de amargura, Señor. Pero ahora desarraigamos, quitamos, renunciamos a toda raíz de amargura, Señor. A veces nos hemos fortalecido en la voluntad de no perdonar. Señor, y como tú perdonaste, no teniendo en cuenta los pecados, también nosotros hoy renunciamos a la falta de perdón y orando perdonamos para permitir que hagas la obra transformadora por el Espíritu en nuestro corazón y en los demás, Señor. Señor, soltamos, desatamos toda situación que hemos mantenido agarrada y que no es acorde a tu voluntad, para rogarte y pedirte misericordia por nosotros, por nuestros familiares, Señor, por aquellos que a nuestro juicio no han hecho las cosas bien. Y haz la obra, Señor, conforme a tu poder y a tu gracia. Afirma, Señor, tu paz en nuestros corazones y que podamos ser conocidos como familias y como una congregación de paz. Señor, nuestra zona Caballito sea conocida como una congregación de paz. Paz entre nosotros, paz con las personas y sobre todo paz con Dios Altísimo. Así haremos morada digna de tu Espíritu. Así, Señor, seguirás obrando en medio nuestro, a pesar de nuestras debilidades humanas y de nuestras limitaciones. Gracias, Señor. Queremos honrar tu persona y tu palabra. Te rogamos, Espíritu Santo, como Jesús lo dijo, que nos recuerdes todas estas cosas, que nos guíes a toda la verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Germán. Amén, amén. Gracias, Pablo, por este recordatorio del ministerio que nos ha sido encomendado a todos. Así que muchas gracias. No sé si algún hermano quiere hacer algún comentario que le haya dado al Espíritu, alguna reflexión o agregar algo más. Es el momento. Si un hermano quiere.
Bueno, ha sido muy edificante realmente. Bueno, por lo menos en lo personal el Señor me habló mucho hoy, así que me voy con tarea. Pero muchas gracias, Pablo, por dar esta palabra justa, inspirada por el Espíritu. Y bueno, también abro un poco por si alguno tiene que retirarse, si alguno tiene algún compromiso, si alguno tiene algo que apremie el tiempo, también que lo pueda hacer en paz. Y saludamos a todos los hermanos que se sumaron un poquito más tarde. Que no sé por qué no pudimos saludar a la mañana, les damos un abrazo enorme y los amamos a todos. No sé si alguno quiere saludar, se abre el micrófono y ahí estamos. Josu tiene hambre. Cosita. Bueno, saludo así brevemente, si alguno quiere, después desmutéese, pero ahí está Elena, que no pudimos saludar antes, a César, está Miriam, creo que tampoco la pudimos saludar, y Patricia y Raúl. Así que bueno, un abrazo para todos, si alguno quiere decir algo, desmutéese, no voy a andar con uno por uno, y los amamos a todos, que tengan una bendecida semana, y bueno, los amamos, no sé. Ahí estamos. Hola, Josu. Chao, Anda a Josu. almorzar, Chao, Josu, Josu. hermoso. Chao, Josu. Chao, Hola, chao, hermanos, chao, buen chao. día. Bueno, agradecer a Pablo especialísimamente por esta administración y que bien nos hace cada tanto que seamos concientizados los santos para la obra del ministerio, ¿no? Es necesario este recordatorio que nos pone en eje, que nos vuelve a ubicar dentro del llamado que el Señor nos hizo. Así que gracias, Pablo, viene todo lleno del Espíritu. Muchas gracias. Pablo. No sé. Bueno, hermanos, nosotros nos tenemos que retirar. Los amamos a todos. Un abrazo, bendecida semana y sigamos meditando, haciendo que pidiendo al Espíritu Santo que nos examine y que nos muestre, que nos revele cómo estamos en cada una de estas áreas. Así que los amamos y nos vemos el miércoles, seguramente, si Amén. Dios nos lo permite, el miércoles ahí estaremos. Amén. Muy bien. Gracias. Chao. Gracias Bueno, a todos. Bendiciones. saludos a todos. Gracias.